Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las adaptaciones a las intensidades de apoyo. Bueno, ¿qué estamos diciendo con esta placa? Bueno, queremos hablar un poco más del proceso de integración y del proceso de inclusión educativa. En realidad estamos diciendo que es un tránsito entre la integración y la inclusión y que este tránsito no siempre se da de forma tajante, sino no es que se dejó de hacer integración y ahora se hace inclusión, sino que es un proceso al cual queremos ir, queremos dirigirnos. Bueno, lo vamos a aclarar un poquito más. Proceso de integración. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este proceso? Bueno, estamos diciendo que para hablar de este proceso de integración, vamos a tomar como ejemplo la resolución 2543 del año 2003 de la provincia de Buenos Aires. Esta norma lo que habla es de necesidades educativas especiales. ¿Recuerdan este término? Bueno, este es el término clásico para hablar de integración. ¿Por qué? Porque fue necesario, porque fue prioritario como para poder dar pie a un proceso de participación de las personas con discapacidad en el proceso educativo. Era necesario hablar de las necesidades educativas especiales. Pero también fue necesario avanzar, no quedarnos aquí, pero vamos a hablar sobre este proceso. El proceso de integración, si hablamos de necesidades educativas especiales, estamos hablando de adaptaciones curriculares. Y si hablamos de adaptaciones curriculares, estamos hablando de un enfoque, un eje colocado sobre la persona. Es decir, si hablamos de integración, la discapacidad está colocada, el eje está colocado sobre la persona. ¿Y qué estamos queriendo decir con que este eje está colocado sobre la persona? Que hasta tanto la persona no modifique su estructura a través de estas ayudas, de estas adaptaciones, es poco probable que pueda participar en igualdad de oportunidades que el resto de sus compañeros. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a tener personas de características leves, de características moderadas, de características severas, de características profundas o fronterizas, estos términos que ya los escucharon en algún momento y aún hoy se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de este proceso de integración, pero estos términos ya están dejándose de usar para dar cabida a otros procesos. Recuerden que estamos hablando ya de un camino, de un tránsito. Muy bien, vamos a abrir un poco más el espectro y vamos a hablar de las adaptaciones. Recuerden que estamos hablando de integración. Las adaptaciones se dividen en acceso al currículo y las curriculares. Las de acceso al currículo tienen que ver con accesos. ¿Acceso a qué? Bueno, son modificaciones que se hacen en la comunicación, en el acceso físico, o sea, son estas adaptaciones que se requieren para que las personas puedan acceder a los contenidos. Imagínense una persona que necesite un acceso físico que va a requerir de una rampa, y si requiere de un acceso de comunicación y que va a requerir de algún dispositivo tecnológico que les permita mejorar este tipo de comunicación entre el docente, el contenido y el alumno. Recursos humanos, va a requerir quizás algún maestro de apoyo o de materiales, va a tener que modificar toda la estructura de materiales que nosotros utilizamos para poder darle adaptaciones que le permitan acceder al currículo. Después tenemos las curriculares. Son ajustes en el currículo, es decir, a los contenidos, a las metodologías y a la forma que voy a evaluar. Es el qué, el cómo lo voy a dar y cómo lo voy a evaluar. A su vez, estas se dividen en las no significativas o modifican elementos no prescriptivos o básicos del código. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, qué tiempo le voy a dar a este contenido, qué actividades, cómo la voy a modificar esta actividad como para que la persona pueda participar en igualdad de oportunidades, qué metodología voy a utilizar y las técnicas e instrumentos de evaluación que voy a brindarle para esta persona. Es la estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por lo tanto tiene un carácter preventivo y compensador. Estamos hablando de integración, ¿sí? Y después tenemos las significativas o muy significativas. Bueno, aquí estamos hablando ya de un proceso en el cual la persona va a requerir de una preevaluación psicopedagógica. Estamos hablando de adaptaciones muy, muy significativas, en el cual es poco probable que una persona que requiera de estas adaptaciones la tengamos en el patio, porque va a requerir de un dispositivo muy puntual, de un dispositivo muy significativo, de un dispositivo ya desde el plano de la salud. Algún centro terapéutico o una escuela especial que le permita acceder garantizar su trayectoria escolar
como lo marca la ley de educación. Ahora vamos a hablar del proceso de inclusión. Muy bien, ¿de qué hablamos de este proceso? Bueno, tomamos en cuenta otra vez por esta resolución, la 4735 del 2011 de la provincia de Buenos Aires. Y si queremos hablar de este camino a la inclusión, estamos hablando, ya se menciona esta norma, sobre las necesidades educativas derivadas de la discapacidad. ¿Qué es esto? Bueno, son necesidades. ¿De qué características? Educativas. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad derivada de un tipo de discapacidad. Si hablamos de estas necesidades educativas derivadas de la discapacidad, estamos hablando de configuraciones e intensidades de apoyo. Y si nos referimos a estas configuraciones e intensidades de apoyo, estamos hablando del enfoque colocado en el entorno. Recuerda que antes hablábamos del enfoque de un eje centrado en la persona. Bueno, aquí lo que se va a modificar es el entorno, como dice el modelo social. Estamos hablando de que tenemos que modificar todo el contexto, todo el entorno, como ahora para poder hacer partícipe a nuestros alumnos, no solo a la persona con discapacidad, sino a todos los alumnos, a todo el alumnado, tenga o no tenga discapacidad. Por eso hablamos de un proceso. Muy bien. ¿Y cuáles son estas configuraciones e intensidades de apoyo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Bueno, estamos hablando de recursos y estrategias con el objetivo de promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar de una persona y mejorar el funcionamiento individual. Muy bien, vamos a desgranar un poquito de qué trata esto del funcionamiento individual. Miramos esta placa. Esta placa habla de necesidades, puntualmente, que tienen nuestros alumnos, a lo cual nosotros le vamos a brindar configuraciones de apoyo. Fíjense que aquí tenemos 5 dimensiones, aquí tenemos apoyos y aquí tenemos un fin. Muy bien, vamos a hablar de estas dimensiones. Vamos a ver la primera, que es la dimensión intelectual, o sea, capacidades intelectuales. ¿Qué apoyo va a requerir esta persona como para que acceda, para poder brindarle apoyos de características cognitivas, ¿sí? Apoyos que puedan satisfacer estas necesidades de apoyos cognitivos. Conductas adaptativas, lo mismo. Que aquí tenemos una necesidad al cual hay que brindarle apoyos para que satisfagan estas necesidades de conductas adaptativas. A ver, para explicarlo mejor, tenemos una persona que tiene dificultades para adaptarse con el entorno, pero tengo que brindar apoyos para que esta persona pueda disminuir estas barreras que le brinda el entorno y hacer más factible su participación. Apoyos para la participación e interacción en redes sociales, para que pueda interactuar con sus compañeros, apoyos para que pueda mejorar su salud y apoyos que le brinden una mejora de contexto. Todos estos van a ser apoyos que nosotros vamos a tener que diseñar para satisfacer estas necesidades. ¿Por qué? Para brindarle a esta persona como un fin el funcionamiento individual, una mejora en el funcionamiento individual. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce con una mejora en su autonomía personal, que es en definitiva que nosotros apuntamos en nuestra tarea educativa. Queremos una persona que tenga un funcionamiento individual, que no sea dependiente. Para esto es lo que nosotros brindamos, creemos dentro de nuestra tarea como educadores. ¿Cómo van a ser estos apoyos? Bueno, recuerdan que si el eje estaba en la persona, hablábamos de discapacidad leve, moderada, severa, recuerdan esos términos. Bueno, aquí estamos hablando de modificaciones en los entornos, por lo tanto, nuestros apoyos van a ser de características intermitentes. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Le voy a dar el apoyo y se lo voy a quitar, y no siempre va a ser el mismo, siempre van a ser distintos, y no siempre va a ser, por ejemplo, para un juego. Será un apoyo intermitente para un juego determinado, quizás para otros juegos no se lo dé, por eso es intermitente. Y si ese apoyo es limitado, estamos hablando de un apoyo que va a estar con un poco más de insistencia en el tiempo, por un tiempo limitado, para un determinado tipo de juego, y siempre va a ser para ese juego y no para otros, y va a ser más extenso. Si hablamos de apoyos extensos, se va a definir por la aplicación continua y regular. Por ejemplo, lo va a requerir por un determinado tipo de tiempo, y en un entorno puntual y específico. Y si es generalizado, ya estamos hablando de un apoyo que lo va a requerir para toda la vida, por ejemplo, un audífono o una silla de ruedas, un apoyo que ya es generalizado. Muy bien, espero que les haya sido útil. Cualquier consulta, estamos en el foro de esta clase, así que bueno, muchas gracias.